Escogimos para esta noche el devocional número 28 de este libro que estamos leyendo, que ustedes recuerdan que se llama El campo de batalla de la mente, y que tiene que ver básicamente con cómo el diablo quiere robarnos la atención que debemos poner en Dios y nos va metiendo algunas circunstancias en nuestros pensamientos, pues para hacernos en algunas ocasiones negar la presencia de Dios en nuestras vidas y en otras creer que estamos fuera de su propósito. Y el capítulo de hoy se llama Presentimientos Malignos. Así se llama, Presentimientos Malignos. Suena como a película 3X, pero no, es lo que a veces pasa por nuestras cabezas. Y empieza el devocional con Proverbios 15:15, que dice lo siguiente: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Otra vez, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. No sé si a ustedes les ha pasado o se han encontrado con este tipo de personas. Por ejemplo, yo tenía una jefa que era de estas que decía que ni siquiera podía disfrutar sus vacaciones porque si estaba acostada en la playa, estaba pensando, ¿qué tal si se cae el coco de la palmera y me cae encima y me mata? ¿No? O qué tal si viene un tsunami, ¿qué haría yo si viene un tsunami y estoy aquí en la playa? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a pasar? Y entonces la verdad es que ella misma decía, ni siquiera disfrutaba los momentos de vacaciones y descanso, porque siempre estaba pensando algo que podía pasar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente no, porque ustedes son muy santos y están conectados irremediablemente con Dios, pero hay algunas personas en este mundo que nos pasa eso. Estás pensando que algo malo va a pasar, ¿no? Y yo, los que hemos estado trabajando en algún momento, es como te suena la llamada del teléfono y ay, ahora qué hice mal, ¿no? Me van a regañar, algo va a pasar, ¿no? O qué pasó, ¿por qué me están llamando a esta hora, ¿no? A mí a veces me habla alguna de mis hermanas por la noche, algo así, yo digo, ay, ¿qué pasó? Lo primero que pasa es por tu cabeza es algo malo pasó. Y vivimos la vida y caminamos en ocasiones sin darnos cuenta. Hay personas que lo tienen de forma más arraigada, es como más enfermizo, y a algunos de nosotros nos pasa de manera exponencial o de manera muy, digamos, aislada, no exponencial sino aislada, que de repente por alguna circunstancia en particular empezamos a sentir que hay algo que puede pasar negativo. Y lo que ocurre es que el diablo nos mete a nuestra mente esos pensamientos sobre un futuro que ni siquiera sabemos qué va a pasar, ¿no? Ni siquiera sabemos que es seguro que vaya a pasar algo, pero ya estamos pensando que algo malo va a ocurrir o que algo malo va a pasar. Y lo que está pasando en realidad es que nuestras mentes están siendo invadidas por esos pensamientos y no dejan que las promesas de Dios y la verdad de Dios sean anidadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que más bien lo que hace es que nos separa y nos mantiene con ansiedad, nos mantiene con temor, nos mantiene con tantas cosas que no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y una de las grandes cosas que el diablo quiere hacer en nuestras vidas es distraernos de Dios, no importa con qué, si el tema es grande, chico, mediano, pequeño, él nos quiere distraer. Y si es una pequeña preocupación, pues la va a poner en tu camino o va a hacer trabajar en tu mente para que tú pienses que es algo más grande que en lo que en realidad es. Y lo que sí es cierto es que como hijos de Dios y como seres humanos vivimos en este planeta con circunstancias reales, es decir, siempre hay un riesgo de que algo te ocurra, ¿no? Siempre hay un riesgo de que algo malo pase, pero no siempre es tan malo como tu mente empieza a imaginar. Y cuando tú te desconectas de esta realidad, es cuando el diablo entonces empieza a apoderar de tus pensamientos y empieza a ganar ese campo de batalla que ya hemos dicho tanto que es la mente, y en realidad lo que está haciendo es que nos está separando de las promesas de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida incluso. Sí, y yo creo que también la preocupación nos distrae de Dios, ¿no? Nos separa de Dios, porque estamos más confiando en nuestros pensamientos que en lo que Dios ha dicho. Y la preocupación es estar pensando por adelantado algo que tal vez ni siquiera pase, ¿no? Estamos pensando por adelantado, pensando que nosotros podemos controlar el futuro de alguna manera y nos estamos preocupando, desgastando, y ya cuando llega el momento por el cual nos preocupamos tanto,
puedes decir, híjole, para esto me preocupé, ¿no? O sea, para esto tanto desgastarme y tanto desvelo y tanto estarme mordiendo las uñas, ¿no? Que ya llegó al dedo, ya casi me arranco el dedo y ya no tengo uñas de tanta preocupación. Y eso es lo que nos pasa. Y cuando llega el día, dices, pues ni siquiera valió la pena, ¿no? Ni siquiera valió la pena estarme preocupando, estarme desvelando, estar pensando el peor escenario, que de todas maneras, si fuera, aún así, si pasara algo malo, igual ahí Dios nos saca, igual ahí Dios está, ¿no? Entonces, la preocupación es estarnos desgastando, pues por nada, ¿no? Es estar más bien confiando en nuestros pensamientos y no en lo que Dios ya ha dicho y lo que ha prometido. A mí me recuerda mucho la época de los exámenes y entonces cuando tú te pones a estudiar y sabes que conoces algo, pero sabes también que se te olvidó estudiar algún tema y entonces ya estás pensando, voy a reprobar y me va a ir muy mal y seguramente me van a tronar y ya no voy a pasar el año y ya no voy a pasar sexto de primaria y ya no va a ser nada de mi vida y seguramente y voy a llegar a mi casa y mis papás me van a regañar y ahora sí ya soy un fracasado porque no voy a pasar matemáticas y estás en esa discusión permanente contigo mismo y resulta que llega el examen, lo contestas y sacas 10. No, es como, y todo este tiempo estuve pensando eso y al final el resultado ni siquiera fue lo que yo estuve pensando y lo que ha ocurrido es que ha pasado todo un desgaste mental y un desgaste espiritual porque eso afecta nuestro espíritu. Cuando tú estás preocupado y estás en ansiedad y estás en circunstancias que están afectando tu mente, lo que ocurre es un desgaste que está llegando hasta tu espíritu. Y cuando tu espíritu entonces está en ese desgaste permanente pensando en lo que puede ocurrir, otra vez lo que menos está pasando es que tu conexión con Dios está siendo vigente, sino que más bien se está separando, te estás desligando de Él y estás yendo hacia un punto donde el diablo te quiere tener, que es aislado, que es fuera de la protección de Dios, fuera de las promesas de Dios. Y otra vez, ¿cuál es el punto que tenemos que entender que es la solución para esa circunstancia en nuestras vidas? Y definitivamente es regresar a la palabra de Dios, es regresar al Padre y con una primera acercamiento de agradecimiento a Dios, podemos empezar a dejar de lado estos pensamientos, porque cuando tú agradeces a Dios lo que Él ha hecho y lo que Él te ha dado, al final empiezas a darle la vuelta a ese ciclo degenerativo que ocurre con la ansiedad y con el temor, porque le empiezas a agradecer a Dios por lo que es, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él es capaz de hacer, por lo que sabes que ya hizo y por la protección que viene a nuestras vidas, porque generalmente nuestra ansiedad viene porque no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, pero cuando sabes que Dios tiene incluso el control del futuro, entonces puedes estar tranquilo y agradecido con Él, que Dios, yo no sé qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que pueda pasar mañana, pero yo sé que tú en todo tienes control. Y ahora la circunstancia esta que estamos viviendo del virus y del COVID y todo este tipo de cosas, finalmente lo que nos meten es en un ciclo de ansiedad y temor porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y escuchamos voces del exterior que dicen, sí es muy mortal, no es tan mortal, sí es mortal, sí te vas a morir, no te vas a morir. Y entonces nuestra mente empieza a dar tantas vueltas que lo que menos podemos hacer es que estamos conectados con lo que Dios nos ha dicho, que Él es nuestro sanador, que Él tiene control de las cosas, que Él nos va a guardar. Te desconectas por completo. Y entonces lo que hay que hacer es otra vez regresar y hacer un alto en el camino y decir, Dios, yo me tomo de tus promesas, y empiezas a agradecerle a Dios lo que Él ya hizo, lo que Él ya dio por nosotros, lo que Él ya te ha dado, tantas cosas y tantas promesas que hay para nuestras vidas de protección, de sanidad, de que no hay plaga que vaya a tocar nuestras casas, de que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no nos va a pasar nada porque Él está con nosotros y entonces podemos vivir con fe. Y otra vez, no hay una cláusula en la Biblia que diga que no te va a pasar nada, pero dice que aunque te pase algo, Dios está contigo. Y aunque hay riesgos siempre en donde estamos y en donde caminamos y en la calle misma donde siempre has caminado, siempre hay un riesgo, siempre tenemos que estar seguros y confiados que Dios tiene control. Porque si te llenas de temor y ansiedad, no vas a vivir terrible, no vas a vivir una vida tranquila. Y lo que Dios ha diseñado para nosotros es una vida en sobreabundancia. Y la sobreabundancia incluso tiene que ver con la paz en tu corazón. Por eso dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es paz sobreabundante.
Y entonces sí puedes saber que ahí a un lado de tu casa está pasando algo, que en la calle donde caminas todos los días están ocurriendo cosas, pero tú puedes vivir confiado y decir, yo camino tomado de la mano de Dios, y a pesar de que pudiera pasarme algo, sé que Dios me guarda, sé que Dios me cuida y sé que Dios está conmigo. Y todos esos pensamientos y el estar conectado con Dios, lo que va a pasar es que va a ahuyentar la ansiedad, va a quitar el temor de tu vida y te va a llevar al estatus donde Dios quiere que estés. Sí, y también otra cosa que nos pasa es que somos como niños chiquitos cuando tienen algún temor, ¿no? Por ejemplo, puede haber, Analía, por ejemplo, cuando era chiquita, le tenía mucho temor a la oscuridad, ¿no? Y a lo mejor nosotros como papás decíamos, ¿cómo le va a tener miedo a la oscuridad? Es un temor irracional, ¿no? O sea, no tiene razón de ser su miedo a la oscuridad. O sea, todo el mundo sabe que cuando prendes la luz es lo mismo que cuando la apagas. O sea, no hay nada más, no se aparece nada, pero para ella su temor era real, ¿no? Y así yo creo que Dios nos ve a nosotros. A veces nosotros tenemos temores o ansiedades que Dios, yo creo que ha de estar diciendo, ¿en serio estás preocupado por eso? No te he demostrado tantas veces que estoy contigo, que te he sacado, no te he dicho que voy a estar contigo en las buenas, en las malas, siempre, que te voy a sacar, que mi paz va a estar contigo. Entonces, pero para nosotros puede parecer real, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estar confiando en Dios y estar confiando en nuestros temores, ¿no? De cambiar cómo lo ve Dios y cómo lo vemos nosotros. Tendríamos que verlo como lo ve Dios, qué es lo que ha dicho Dios. Y lo que decía Arturo de esto que dice Filipenses 4, ¿no? Todos sabemos que cuando Pablo escribió Filipenses estaba en la cárcel, y aún así escribió el capítulo más que animaba, ¿no? Les decía, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y él estaba encerrado, él estaba en una cárcel, estaba a punto de matarlo, estaban viendo cuando lo mataban casi, ¿no? Le acababan de decir, te vas a morir. Y aún así, en medio de eso, él podía decir, alégrense, ¿no? Y otra vez les digo, alégrense. Y luego dice, no se inquieten por nada. Y él tenía muchos motivos por los cuales inquietarse, ¿no? Y nosotros en este momento podemos pensar que también tenemos muchos motivos por qué inquietarnos, pero él decía, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, que era lo que decía Arturo, ¿no? A veces nos enfocamos más en qué es lo que está mal y nos olvidamos de todas las cosas por las cuales darle gracias a Dios, de cuántas veces nos ha sacado, de cuántas veces ha sido fiel, de cuántas veces nos ha bendecido de sobremanera, ¿no? Y luego dice, y la paz de Dios, o sea, ya que nosotros presentamos nuestras oraciones a Dios y le damos gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. O sea, cuando nosotros presentamos nuestras oraciones a Dios, nuestras peticiones a Dios y le damos gracias, como resultado es que Dios nos inunda de su paz y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero primero nosotros tenemos que tomar la primera acción de presentar lo que estamos sintiendo en este momento, presentarle y darle gracias en todo momento, en las buenas y en las malas, en todo momento darle gracias. Yo escuchaba hace algún tiempo este concepto de que el temor o la desconfianza tienen el mismo poder que la fe, ¿no? Cuando tú tienes temor en algo y lo crees tan profundamente, lo que va a pasar casi siempre es que va a ocurrir lo que estás pensando, ¿no? Así como nosotros tenemos fe en Dios, que Dios es capaz de hacer las cosas y que Dios es capaz de sanarnos y de cuidarnos y todo esto, y tu fe empieza a crecer y estás tan convencido que nada te mueve a creer que Dios es capaz de hacerlo. El miedo también te mueve a ese nivel, a decir, tengo tanto miedo que esto puede pasar, que puede pasar. Lo generas tanto y estás tan conectado con esas cosas
que es posible que ocurra lo que estás pensando, lo negativo que estás pensando. Te desconecta de Dios, pero además genera en el ambiente espiritual algo que es posible que las cosas ocurran. Y por ejemplo, la autora del libro, del devocional, habla sobre una amiga que ella tenía que decía, todas las semanas aparecía con algo, con un presentimiento, un presagio negativo de lo que pudiera pasar. Y entonces decía, seguramente voy a perder el trabajo. ¿Y qué pasaba la semana siguiente? Perdía el trabajo, ¿no? Seguramente me va a pasar esto y seguramente me puede ocurrir lo otro. ¿Y qué pasaba? Eso que estaba declarando, porque es una declaración negativa de las cosas que tú estás creyendo, y también tiene un poder, y también empieza a generarse ese tipo de cosas, y la única forma que podemos tener, o que tenemos nosotros como hijos de Dios, es empezar a declarar las verdades de Dios, y otra vez nuestra fe en Dios, de creer que Él ha hecho todo perfecto para nosotros, y que a pesar de las circunstancias, y que a pesar de los riesgos reales que vivimos, es decir, nosotros no somos inmunes humanamente a este virus que tan famoso se ha hecho en estos días, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, sí sabemos que Dios nos guarda, y sabemos incluso que en caso de que nosotros termináramos contagiados por este virus, Dios tiene control de las cosas. Y si al final el destino es lo más trágico o catastrófico que puede ser la muerte, nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza que incluso a pesar de la muerte tenemos esperanza, que a pesar de la muerte tenemos vida eterna, de la muerte física tenemos vida eterna. Y eso es lo que nos tiene a nosotros con esta paz, otra vez como lo leyó Rox, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué no tengo temor de la muerte? Porque después de la muerte viene lo mejor. ¿Por qué no estoy triste de que algo malo pueda ocurrir? Porque después de eso Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y si en este transcurso no valoramos lo que Dios ya hizo por nosotros y la protección que tenemos en Él, entonces vamos a vivir una vida miserable. Porque pensamientos miserables lo que derivan es en vidas miserables. Y si tú tienes un pensamiento de que cosas malas pueden ocurrir, bueno, vas a estar viviendo en temor toda tu vida. Y el sacrificio de Jesús en la cruz lo que hizo es que vino y rompió con ese temor. Y por eso dice la Biblia y tantas canciones que cantamos los domingos de ya no soy esclavo del temor. Porque lo que ocurrió con la sangre de Cristo derramada en la cruz es que vino a romper esa cadena que nos ataba. Y ahora podemos estar confiados en que Dios tiene control de nuestras vidas y que no importa lo que pase, Él siempre tiene control del futuro y de lo que pueda pasar. Lore, ¿quieres decir algo? No, estoy escuchando, pero le dije algo a Saúl. Es que vi que alzaste la mano. No. Ok. Como los niños en la escuela. Y además, Dios nos tiene aquí en este tiempo, en este preciso momento, por algo, ¿no? Porque sabe que podemos ser luz en medio de toda la oscuridad que se está viviendo en este momento, ¿no? En el mundo. Y podemos nosotros ser un canal de lo que Dios está hablando a nosotros o de lo que nosotros ya sabemos en Dios, o podemos estar repitiendo las noticias, ¿no? Todo lo que dicen los demás, todo lo que dice el locutor más famoso de Puebla, todo lo que dice el secretario de Salud, ¿no? O podemos repetir las promesas de Dios. Y hace rato a mí me gusta mucho la historia de Esther, y sobre todo en el momento que le dice: tú no sabes si para este momento tú naciste, y si tú te quedas callada en este momento, o sea, tu propósito no va a tener efecto. Entonces yo creo que también es momento que nosotros nos quitemos de la ansiedad, nos quitemos del temor y dejemos que Dios hable a través de nosotros. A las personas que están con ansiedad, poderles decir: ¿sabes qué? No tengas temor, no tengas ansiedad, Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, no hay algo que se le pase de su control, ¿no? Que diga: híjole, esto sí se me pasó, discúlpenme, se me salió de las manos. Él tiene control de todo, pero creo que en estos momentos sí Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para hablar vida a los demás, para hacer luz ahorita en medio de tanto caos que hay, ¿no? Pues bueno, básicamente eso es lo que trata el devocional de hoy. Insisto, el título tiene que ver con presentimientos malignos. Entonces yo quiero preguntarles, además, para que interactuemos en esta aplicación que está padre, y que nos permite conocer y que todos podamos tener participación. Yo quiero preguntar si alguien ha tenido en su vida esto, o en alguna etapa, o a lo mejor
sufre de esto, de tener presentimientos de que algo malo puede pasar y siempre estás pensando en algo malo, algo malo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia? Lore. ¿Tú no, Pati? Y primero Lore, que luego está entendiendo. Creo que ya se desconectaron. A ver. No, acá estamos. Lore, ¿ahí estás?